Buen día, muchachos. ¿Qué puedo servirles hoy? Hombre, profesor, porque es que realmente se han regado la bola que usted debe ser un agente interplanetario, o es un extraterrestre, o usted es mentiroso y Dios también es mentiroso. Hombre, pero ¿cómo van a estar diciendo eso si tengo las mejores intenciones? De enseñarles un poco de los libros antiguos, de lo que son los manuscritos del Mar Muerto, de los modernos, y por qué, cómo se rellenan cuando tratamos de gramaticalmente tratar de rellenar un espacio que hay de algún libro viejo o algunos manuscritos antiguos que hemos encontrado y que eso lo hacen los científicos y los hombres que dominan los idiomas y las cosas, pero que los idiomas varían mucho y por eso se han encontrado manuscritos en el Mar Muerto y esos manuscritos en el Mar Muerto han traído de ser reconstruidos. Así también, profesor, por eso es que cuando usted iba con García, iba con Lopera, iba con el vampiro Padilla, iban Franklin y unos pocos de estudiantes por la 34 y había un arroyo y había una antigua Biblia y usted se la encontró. Y también había un librito que decía, es imposible que Dios mienta. ¿Y qué tiene que ver todo eso, profesor, con del Mar Muerto, con Jorge Luis Borges? Y, y usted puse que boda, profesor, debe ser borda. Bueno, bien, ese es un ejemplo de que nos podemos equivocar. Estamos en literotecografía, convertir una cuestión errónea en una verdad y una verdad entre verdades. Sí, bueno, hay un ejemplo, yo iba a colocar borda. Y también cuando verbalmente dijo que Olivia Ferreira, fíjate, por una letra, Olivia Ferreira se casó con otra abogada, sencillamente no era la A, sino la O. Se casó con otro abogado. O sea, una abogada se casa con otro abogado. Y entonces, pero que yo quiero enseñarle que cuando estamos en plena oratoria no debemos interrumpir lo que estamos diciendo porque vamos hablando para decir, ay, yo quiero que me perdonen que no dije, allá hacen 10 minutos tal cosa. Pero en literofilosofía sí, sí, por la investigación. Bueno, ¿y qué nos quiere decir, profesor, acerca de eso que de la selva y que también hay cuestiones erróneas ahí, profesor? ¿Y qué tiene que ver entonces Borges y eso? Y para que usted nos explique el Mar Muerto. Bueno, esta es la primera parte. Resulta que sí, profesor, porque también se dice que usted es un tipo que usted va por la calle y puede crear una cátedra sin tener ningún modo de hacer esqueletos, de hacer, preparar una clase. Ya si usted llega, usted puede llegar a una parte y ya con ver algo en un libro puede hablar de él. Eso es un misterio, profesor. Por eso nos preguntamos quién es usted, profesor. Bueno, vamos a explicarle todo eso. Resulta que ahora que vemos por los medios de comunicación que están diciendo que las fuerzas militares de Colombia, para analizar esto de selva, que las fuerzas militares de Colombia están denigradas porque el presidente le ha dicho que se mantengan neutral. Y, y entonces, por algo que está sucediendo, profesor, fue cuando usted iba pasando que escuchó en el radio que en la selva y usted siguió. Y después escucha los noticieros que en la parte norte de Santander y en esas regiones que tienen que ver con el Orinoco también y esas cuestiones, usted nos estuvo dando una clase y usted mencionó la palabra selva, pero no recordamos, por eso si usted dijo selva amazónica o dijo selva sola. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, bueno, que haya ido un símil, hay una analogía, hay dos palabras que tratan de decir cosas que son diferentes. Por ejemplo, en las selvas amazónicas, ahí siempre han visto conflictos y estuvieron la cuestión de la cauchera, estuvieron grandes cosas que tienen que ver con el ayer, ¿verdad? Y por eso le voy a hablar del ayer y el nacimiento.
Y también hubieron un momento en que las fuerzas militares dejan de ser milicia en el momento en que se desobedezca una orden, sea de un cabo a unos subalternos, o sea de un sargento que desobedece a un superior, y así por el estilo, un coronel a un general, y todas esas cuestiones. Hay desobediencia, y ese es el principio del fin de lo que se conoce como las fuerzas militares de un país. Entonces resulta que aquí en el Ecuador hubieron unos bombardeos para matar a un solo hombre que se encontraba dormido, y casi levanta la guerra entre Ecuador en época de Correa y el Estado colombiano. Creo que en ese entonces estaban otros presidentes, ¿verdad? Pero ahora que está el presidente actual y se están dando clavos dos bandos que fueron opositores a aquellos gobiernos, y quizás también de en cierta forma. Entonces dicen que ya las fuerzas militares de Colombia están denigradas, y sencillamente lo que han hecho es obedecer las órdenes porque se está en un proceso de paz, y que una cuestión es que aquellos tipos en conflicto se mantengan en una guerra interna, y que no pongan en peligro una guerra entre nosotros y el hermano país venezolano, ¿verdad? Como lo iba a ver en aquella época de Correa. Ah, profesor, por eso fue que usted dijo selva, oyó selva, y usted entonces hizo esa analogía y esos similes de dos parecidos, unas palabras idénticas, y esas cuestiones que se ven en gramática, y esas cuestiones y en español, cuando las palabras significan distinto, se escriben lo mismo, o cuando son lo mismo y significan distintas cosas, ¿verdad, profesor? Sí, claro. Pero ¿qué tiene que ver eso con el Mar Muerto y Borges? Bueno, resulta que encuentran unos libros antiguos en el Mar Muerto. Pero esos libros antiguos tienen que están comidos por animales y por el tiempo, ¿verdad? Y usted caminando, ya siendo adulto, profesor, usted lo encontró, y usted lo empieza a analizar cuando encontró El sueño de la escalinata, que es de un hombre llamado Jorge Salamea Borda. Pero que usted, como lee El hombre de la esquina rosada y ve y lee a Jorge Luis Borges, usted vio la palabra Jorge y estaba comida por el comején Salamea, y solamente se veían las tres letras Bor, y estaba desfigurado y roto la parte donde decía da, o sea, borda. Entonces usted en su mente, profesor, y te digo que cuando llegó ante unos bibliotecarios en el pueblo de Remolino, donde estaba su tío, en una reunión de unos muchachos, usted mencionó y dijo acerca de Jorge Luis Borges, y también un librito llamado El sueño de la escalinata. Pero usted no rectificó nada de quién era, profesor, sino que dijo nada más Borges. Pero resulta que en la mente del hombre cualquiera, para rellenar aquello, podría, si tú te encuentras algo donde dice Jorge y Bor, tú fácilmente puedes Jorge Luis Bor y le agrega la G, Borges. Y resulta que de Jorge Salamea Borda. Así no sucede con las cuestiones de las tantas lenguas y tantas miles y miles de expresiones que hay en las lenguas, que tú te encuentras unos manuscritos antiguos de 2000, 3000 años, 4000 años, y le faltan cuestiones, y el hombre trata de reconstruirlo. Eso es lo que le llaman libros apócrifos. Trata de reconstruirlo. Cuando tratas de reconstruirlo, tú vienes y miras unas palabras con otras y tratas de imaginarte, o buscando con algunas técnicas modernas rellenar aquel hueco. Y entonces así se le dio vida a los libros apócrifos de Tomás de Aquino, ¿no? Del que estuvo en la cena con el Señor, los 12, entre los 12, que se llamó Tomás, creo que fue, Judas también, y Magdalena. Se han encontrado ese escrito, le llaman apócrifo.
que son diferentes a los hagiógrafos, en donde están los de Daniel, que son considerados por el pueblo semita como de muy poca credibilidad. Ah, profesor, ¿y entonces qué tiene que ver eso con...? Bueno, resulta que en la antigua casa de nosotros se encontró en el patio un libro que decía, traído por mí mismo en mi juventud, en mi infancia, que he encontrado en el arroyo junto con aquella antigua Biblia. En el arroyo un librito que decía, hay cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Sabemos que el hombre también miente y se equivoca. Y por eso suceden tantas tergiversaciones, tanto en los noticieros acomodados a determinada cuestión que transforman la cuestión. Y la realidad. Hay dos realidades casi parecidas. La del Ecuador, cuando las fuerzas militares no pueden dejar de ser fuerzas militares y obedecen órdenes de superiores a inferiores. Y el día que la base naval, que el ejército colombiano y las fuerzas aéreas desobedezcan órdenes, dejan de ser milicia. Pero las milicias civiles y opositoras tienen también sus cánones. Así sucedió en la antigüedad. Cuando nosotros vimos... Sí, profesor, porque usted dijo que usted cuando nació es capaz de recordar las palmadas que le dio el médico para que respirara. Y usted recuerda hasta los ojos que habían ahí. Aunque el niño nace con una cantidad de sebos que no le permiten abrir los ojos y hay que lavarlo, higienizarlo, y luego con los días ya se puede saber de qué color los ojos. Pero usted dice que ahí habían ojos del médico que eran de un color azul con unas vetas blancas, pero no eran más que azul nube. Y la azul nube forma parte de esa línea de colores: el azul cielo, el azul marino, el azul celeste, el azul nube. Y que usted vio también esos ojos de ese médico. Aún no existía en su mente, profesor, consciente, inconsciente y subconsciente, al menos que ya vengamos con una preposición cósmica del universo en nuestro cerebro neuronal y seamos capaces de, aún sin abrir los ojos y en forma ciega, saber qué está pasando al frente, que ahora pasó un carro de color blanco, ahorita una moto de color rojo por el sonido, y así muchos ciegos se han guiado. Y ese es un misterio, por eso que usted recuerde esa palmada y color de los ojos de médicos y enfermeras que los tenían igualmente del mismo color. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, eso de que las fuerzas militares tienen que cumplir órdenes, y si estamos en un proceso de paz y hay una suavización, no quiere decir que está el país menos protegido que el anterior, cuando tampoco se desobedecieron órdenes y se bombardeó a un solo hombre guerrillero en plena frontera con el Ecuador y se destruyó la selva amazónica. Y que esta selva de acá donde están sucediendo las cosas es distinta en esa frontera, selva del Catatumbo y selva de la Unión, diferente a las selvas amazónicas. Sin embargo, en la realidad geopolítica y estas cuestiones el mapa político de Colombia, esas cosas han sucedido. Y las fuerzas militares no que estén denigradas, se denigraron sí, con la cantidad de cosas que hubieron, sino sencillamente que ellas siempre tienen que obedecer órdenes. Y mientras las fuerzas militares obedezcan órdenes, son buenas fuerzas militares. El día en que se desobedezcan órdenes de un superior, dejan de ser fuerzas militares. Así reza en los anales de la base naval y de las cuestiones militares. Por lo tanto, ese gran misterio queda ahí, y ese librito también antiguo que lo encontré con el de Jorge Salamea Borda y que tenía parecido con Jorge Luis Borges,
en el nombre, pero que solamente en el Salamea Borda era Jorge y Bors. Y era fácil decir Jorge Luis Borges, agregarle la S y agregarle Luis. Pero así son los idiomas, así son las cosas, y por eso el hombre tiene que, al tener su conocimiento práctico de las cosas, puede ser un buen litrofilósofo. Del cual usted es padre y señor, profesor. Sí, claro, y para explicarle esto de escuchar la palabra selva. Que no es el librito La Selva de Quiroga, los cuentos de la selva, por ejemplo. Son cuestiones reales en pleno siglo XXI, donde nosotros vemos que en aquella antigüedad habían unas leyes donde fácilmente había que matar a piedra a una mujer que no aunque estuviera encinta, había que matarla por si no daba y explicaba de dónde venía aquel niño. Y por eso se huye a Egipto, y por eso aquellas leyes quedaron hasta que se regresa y aquel hombre se convierte en un revolucionario y se da cuenta que aquellas leyes hay que cambiarlas porque hay que cumplirlas, y el que no la cumple deja de ser un militar. Y así por el estilo podemos decir algo acerca de esto, de lo que es el interpretar libros antiguos encontrados en el Mar Muerto, y los poetas Jorge Salamea Borda y Jorge Luis Borges, El sueño de la escalinata, y hay cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Primera parte y continuaremos en la próxima.